La primera noche en la mina fue silenciosa, demasiado silenciosa. Mi nombre es Javier Mendoza, tengo 42 años, y hace 3 semanas me encuentro en lo que probablemente sea el peor trabajo de mi vida. No porque sea peligroso, sino porque es solitario, de una manera que casi duele. La mina de San Cristóbal, ubicada en las afueras de Linares, Chile, lleva cerrada desde hace 15 años. Una operación de cobre que terminó cuando los precios cayeron en picada y la empresa que la operaba decidió que era más rentable abandonarla que mantenerla. Yo soy el vigilante nocturno, el único vigilante nocturno. Antes de empezar, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esto. Me gustaría saber si hay alguien más en el mundo que está escuchando esta historia en la madrugada, tan solo como yo lo estoy viviendo. Me contrataron hace 3 semanas. La empresa desarrolladora que compró los terrenos necesitaba a alguien que cuidara la propiedad mientras evaluaban si demoler la infraestructura existente o convertirla en algún tipo de atracción turística. El sueldo era modesto, pero en ese momento estaba desesperado. Mi exesposa me había dejado limpio después del divorcio. Mi hija no me hablaba desde hace 2 años. Y los trabajos que encontraba eran siempre temporales, siempre precarios. Cuando el encargado del proyecto, un tipo llamado Claudio Fuentes, me ofreció el trabajo, no hice muchas preguntas. Debería haberlas hecho. «Es fácil», me dijo Claudio, la primera vez que nos vimos en la oficina de Linares. Tenía unos 55 años, un traje gris que no le quedaba bien, y los ojos de alguien que ha pasado demasiado tiempo mirando pantallas. Entras por la puerta norte, haces una ronda cada 2 horas, verificas que no haya intrusos, anotas cualquier anomalía en el registro, eso es todo. 8 horas, de las 8 de la noche a las 4 de la mañana, 5 noches a la semana. Alrededor de estos edificios, una serie de estructuras metálicas oxidadas, cables rotos, colgando como venas varicosas, y la boca de la mina misma, un agujero rectangular de unos 15 metros de ancho que desciende hacia la oscuridad. La primera noche, Claudio me acompañó. Me mostró el sistema de alarma, rudimentario, casi primitivo, me entregó las llaves y me explicó el funcionamiento de los generadores que mantenían las luces de emergencia encendidas. Luego se fue. Recuerdo verlo alejarse en su SUV gris, desapareciendo en la polvareda roja del camino, y pensé, ya no hay vuelta atrás. Pasé esa primera noche sin dormir, caminando en círculos por los edificios. El silencio era absoluto. No hay celular en esa zona. No hay internet. Solo la radio de 2 vías que Claudio me había dejado, con una batería que duraba 48 horas. La oficina tenía un colchón viejo en la sala de descanso. Intenté usarlo la segunda noche. No pude conciliar el sueño. El silencio es hipnotizante cuando es tan profundo. Te hace consciente de cada sonido que haces, tus pasos, tu respiración, el latido de tu corazón. Para la tercera noche ya había establecido una rutina. Llegaba a las 7:50 de la tarde, hacía la revisión inicial de los edificios, verificaba que los generadores estuvieran funcionando correctamente y luego me acomodaba en la oficina con un termo de café que preparaba en casa. Leía novelas de misterio. Escuchaba podcasts en mi teléfono, descargados de antemano ya que no había señal, y esperaba que pasaran las 8 horas. La 9ª noche fue cuando todo cambió. Estaba haciendo mi ronda de las 11, la que hacía después de haber pasado un par de horas en la oficina. Salía de los vestuarios, dirigiéndome hacia la sala de control, cuando escuché algo. Un sonido, débil, pero definitivamente allí. Provenía de abajo, de la mina. Me detuve. Escuché de nuevo. Nada, solo el viento. El viento de la noche en los cerros. Está todo bien, me dije a mí mismo. Es solo el viento. Sin respuesta. Intenté de nuevo. Nada.
Su radio estaba apagada o la tenía en silencio. Volví a la oficina. Registré lo que había escuchado en el libro de vigilancia con una nota que decía: sonidos irregulares provenientes del interior, sin evidencia visual de intrusión, posible fauna local o daño estructural. Y cuando regresé a mi casa a las 5 de la mañana, me serví un whisky puro, aunque no era bebedor. Algo había cambiado, algo había comenzado. Los siguientes 3 días fueron una tortura de incertidumbre. No porque los sonidos continuaran, sino porque no lo hicieron. La mina permaneció en silencio absoluto. Eso, de alguna manera, fue peor que escuchar algo. Intenté racionalizarlo. Quizás había sido mi imaginación. El cansancio acumulado de trabajar solo en medio de la nada puede jugarle trucos extraños a la mente de cualquier persona. Conozco historias de vigías que se vuelven locos después de semanas de soledad. Hombres que ven cosas que no existen, que escuchan voces, que terminan disparándose a sí mismos en cuartos de hotel baratos, porque la soledad se convirtió en una entidad viviente y depredadora. Pero yo no soy ese tipo de hombre, o al menos eso creía. El 10º día llamé a Claudio. Fue durante el turno diurno, en un momento en que tenía cobertura de celular fuera de la mina. Respondió al tercer timbrazo. Claudio, soy Javier, el vigilante de San Cristóbal. ¿Por qué lo preguntas? Dijo finalmente. Solo curiosidad para entender mejor el lugar en el que estoy trabajando. Decidí investigar por mi cuenta. Al día siguiente, durante mi turno, entré en la sala de control y busqué en los archivos viejos que aún permanecían en los escritorios. Encontré expedientes oxidados, planos de la mina impresos en papel amarillento, registros de producción de hace 15 años. Todo estaba cubierto de polvo. Nadie había tocado esas cosas en años. Los planos mostraban la estructura que Claudio había descrito. Una excavación principal de aproximadamente 200 metros de profundidad, con varios túneles laterales para acceso de equipos. Pero mientras estudiaba los documentos más cuidadosamente, noté algo extraño. En los planos más antiguos, los que databan de hace 25 años, había una anotación a mano. Sector G, acceso restringido, solo personal autorizado. Pasé horas comparando documentos. Cuanto más buscaba, más evidente se hacía. Alguien había eliminado deliberadamente todas las referencias al sector G en los registros oficiales. Era como si nunca hubiera existido, pero existía. Estaba allí en el papel, en tinta descolorida, como un fantasma de algo que alguien había intentado olvidar. Esa noche hablé con alguien más. Mi vecino más cercano era un hombre llamado Roberto Díaz, que vivía a unos 10 kilómetros de la mina, en una pequeña casa de campo rodeada de cerros. Lo había conocido la primera semana cuando salí a comprar provisiones en un pequeño almacén local. Roberto era un tipo de 65 años, con manos de trabajador y los ojos de alguien que ha visto más de lo que querría. Había trabajado en la mina durante 23 años, hasta el cierre. Lo llamé por teléfono. Roberto, soy Javier, el vigilante de San Cristóbal. Escuché el sonido inconfundible de una puerta cerrándose, como si se hubiera movido a un lugar más privado. Mira, Javier, hay cosas en esa mina que la gente prefiere no recordar. La empresa que la operaba, bueno, no eran exactamente santos. El sector G era donde hacían cosas que no querían que nadie supiera. Había una estructura subterránea que creían que contenía depósitos de oro o plata de mayor pureza. Pero cuando empezaron a excavar hacia allá, pasaron cosas. Canceló los trabajos en el sector G, selló el acceso e inventó alguna excusa oficial sobre inestabilidad estructural. Pero la verdad es que tenían miedo. Su hermano me lo contó. Pero tampoco me había dicho que no lo hiciera. Encendí mi linterna, me aseguré de que tenía mi radio en el cinturón y abrí la puerta. El aire que salió de abajo
Era frío, mucho más frío de lo que debería. Olía a humedad y a algo más, algo metálico, como óxido o sangre vieja. El corredor era angosto, con paredes de hormigón que mostraban grietas y filtraciones de agua. Mis pasos resonaban mientras descendía, cada uno amplificado por el espacio cerrado. El corredor se abrió en una cámara amplia. Era la excavación principal, exactamente como la había imaginado desde los planos. El piso era irregular, lleno de escombros. En las paredes, marcas de las herramientas que habían extraído el mineral, y en el techo, arcos de sostenimiento oxidados que crujían bajo su propio peso. Pero lo que más me impresionó fue el silencio. Era distinto al silencio de la superficie. Era un silencio que tenía peso, un silencio que parecía presionar contra mis tímpanos. Apunté mi linterna hacia los túneles laterales, 3 en total. 2 de ellos eran amplios, bien accesibles. El tercero, sin embargo, estaba parcialmente obstruido por escombros y lo que parecía ser un derrumbe parcial. Ese tenía que ser el acceso al sector G. Me acerqué a él. Mis pasos eran cautelosos, casi involuntarios. La linterna iluminó las rocas apiladas, el polvo que cubría todo, las marcas de herramientas antiguas en los escombros. Y entonces lo escuché. Débil, muy débil, pero definitivamente allí, un golpe, rítmico, como el de un corazón. Provenía de más adentro, desde detrás del derrumbe. Alguien estaba trabajando en el sector G, en la oscuridad, bajo tierra, en una mina que había sido cerrada durante 15 años. Subí lentamente el corredor. Mi corazón latía con fuerza, cada sonido que hacía parecía amplificarse. Cuando llegué a la sala de control, cerré la puerta y me senté en una silla, temblando. Necesitaba dormir, necesitaba pensar. Pero sabía que no iba a hacer ninguna de las dos cosas, porque ahora sabía que no estaba imaginando cosas. Había alguien en esa mina, alguien que no debería estar allí, alguien que trabajaba en las profundidades, en un lugar que la empresa había intentado olvidar, en un sector que la gente decía que traía mala suerte, y por primera vez desde que había llegado a San Cristóbal, comprendí que había cometido un grave error, que había aceptado un trabajo que era más peligroso de lo que nunca podría haber imaginado. Parte 3. El descenso. No volví a mi casa después de ese turno. En su lugar, llamé a Claudio desde el teléfono fijo de la oficina, una línea que aún funcionaba, conectada a una vieja centralita manual. Respondió después de varios timbrazos. «Claudio, necesitamos hablar». Claudio llegó alrededor de las 3 de la tarde. Conducía más rápido de lo que debería, levantando polvareda roja que se veía desde kilómetros de distancia. Cuando salió del auto, se veía diferente, más envejecido. Las líneas de su rostro parecían más profundas, y sus ojos tenían ese brillo de alguien que ha estado sin dormir. «Camina conmigo», dijo. Caminamos alrededor de la instalación principal, lejos de los edificios, hacia los cerros áridos que rodeaban la propiedad. «¿Cuánto sabes?», y preguntó. «Sé que hay trabajo siendo realizado en el sector G, sé que fue cerrado hace años, sé que pasaron cosas malas allí, y sé que estás intentando ocultármelo». El tercero, Claudio hizo una pausa. No quiso volver después de la primera noche. Un lugar que no debería existir. Los trabajadores encontraron evidencia de que había sido construido hace siglos, mucho antes de que la mina fuera excavada. Las herramientas antiguas que encontraron, las marcas en las paredes, nada de eso era moderno. Y lo más extraño era que parecía que habían estado extrayendo algo. Minerales de un tipo que la empresa nunca había visto. Cristales de una composición química que sus ingenieros no podían explicar. Claudio vaciló. Uno de ellos intentó matar a sus compañeros con un pico. Estaba convencido de que no eran humanos, que eran algo más.
Despidieron a los trabajadores con acuerdos de confidencialidad y cerraron la mina. Pensaron que eran ladrones o vagabundos, así que me contrataron para investigar, para estar aquí durante la noche, para documentar lo que estaba pasando. Sí es algo que podemos manejar. Están acampados a unos 30 kilómetros de aquí, en una locación que mantenemos en secreto. Han estado instalando equipos, sensores, cámaras térmicas. Intentan obtener datos sobre lo que está sucediendo en el sector G sin entrar físicamente. Quiero documentación, fotos, videos, todo lo que puedas. La radio, un cuchillo, y descendí hacia la excavación principal. Esta vez los sonidos eran más fuertes, más claros, definitivamente golpes, definitivamente trabajadores, y algo más, voces. Voces que susurraban en un idioma que no reconocía, voces que provenían de las profundidades. Me acerqué a los escombros que bloqueaban el acceso al sector G, y entonces, por primera vez, vi algo que me heló la sangre. En la pared, justo a la entrada del túnel parcialmente bloqueado, había marcas. Marcas de herramientas. Pero no marcas de herramientas modernas. Estas eran diferentes, más regulares, como si hubieran sido hechas por alguien o algo que tenía una precisión casi matemática, y debajo de las marcas, talladas con la misma precisión, había símbolos. Símbolos que no reconocía, símbolos que parecían estar en ningún idioma que hubiera visto. Pasé mi mano sobre ellos. Estaban calientes. Anormalmente calientes, como si acabaran de ser tallados hace pocas horas. Las voces continuaban susurrando en la oscuridad, y por primera vez me di cuenta de algo horrible. Yo no tenía miedo, no exactamente. Lo que sentía era algo distinto. Era una atracción, una urgencia de descender más, de entrar en el sector G. De ver qué estaba causando esos sonidos, y eso fue lo más aterrador de todo. Esa noche no intenté remover los escombros, no intenté forzar el paso. Simplemente regresé a la superficie y pasé las siguientes 6 horas escribiendo todo lo que había visto en mi cuaderno personal. Los símbolos, las voces, el calor anómalo, la atracción inexplicable que sentía hacia esa abertura. A la mañana siguiente, envié fotos de los símbolos a Claudio por correo electrónico. Recibí una respuesta 3 horas después. No bajes solo. Espera instrucciones. Porque después de esa primera visión de los símbolos, todo cambió. Comenzar a escucharlos no solo en la noche, sino también durante el día. Voces que susurraban mientras dormía. Voces que parecían provenir del interior de mis propios pensamientos. El problema era que no podía determinar si realmente las estaba escuchando o si mi mente estaba comenzando a fracturarse. Roberto Díaz me visitó 3 días después de que enviara las fotos a Claudio. Llegó sin aviso, conduciendo su vieja camioneta hasta la puerta de la instalación. Lo encontré en la oficina, revisando archivos como si buscara algo específico. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Claudio me llamó. Me dijo que encontraste los símbolos. Fui uno de los primeros en entrar. Fue seleccionado como parte del equipo inicial que exploraría el sector G después de que los trabajadores iniciales reportaran anomalías. Descendimos con todo el equipo de protección, recordó. Cascos, linternas, herramientas de seguridad. Pensábamos que encontraríamos una cámara geológica, quizás un depósito mineral importante. Lo que encontramos fue algo completamente distinto. Paredes de piedra cuidadosamente trabajadas, mucho más antiguas que cualquier cosa que conociera. Y en las paredes los mismos símbolos que encontraste, pero también había algo más. Era como si el cobre hubiera sido tratado de una manera que no existía en la metalurgia moderna. No sabía lo que estaba diciendo, solo sabía que no era Marcelo, que era algo más, usando el cuerpo de Marcelo.
Y todos los trabajadores que habían estado en el sector G fueron despedidos y obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. Y entonces hace 5 años vi a Marcelo. Voces que susurraban mi nombre, y supe que algo había cambiado, que aquello que estaba en el sector G no estaba dormido, que estaba esperando, y que cuando la oportunidad llegara, volvería. Alguien o algo ha encontrado la manera de activarlas de nuevo. Y que averigües qué está usando esas máquinas, qué está trabajando en las profundidades. Un sonido que parecía ser una puerta abriéndose, un mecanismo antiguo que giraba sobre bisagras oxidadas. El sonido provenía de las profundidades, y con él llegó algo más: aire. Aire que salía desde el sector G hacia la excavación principal. Aire que olía a especias antiguas, a minerales quemados, a algo que no podía identificar, y en ese aire voces, claras, distintas, múltiples voces que hablaban simultáneamente en ese idioma extraño. Bajé corriendo hacia la excavación principal. Mi cuerpo se movía por su propia voluntad, mi mente protestaba, pero mis piernas no obedecían. Era como si algo o alguien me estuviera jalando hacia abajo. Cuando llegué a la cámara principal de la excavación, vi algo que me paralizó. Los escombros que bloqueaban el acceso al sector G estaban siendo movidos. Desde adentro, las rocas se desplazaban lentamente, casi como si fueran levantadas por manos invisibles. Y con cada movimiento, el aire se hacía más espeso, las voces más claras. Me acerqué. No podía evitarlo. Mi cuerpo simplemente caminaba hacia adelante. Y entonces vi la figura. Era humanoide, pero no era humana. Su piel brillaba con un matiz grisáceo bajo la luz de mi linterna. Sus ojos eran completamente negros, sin iris, sin pupila, solo una oscuridad absoluta que parecía absorber la luz. Y su cuerpo parecía estar hecho de algo más que solo carne. Había secciones donde su piel parecía translúcida, y a través de esa translucidez podía ver máquinas, engranajes, circuitos que emitían una luz suave de color azul. «Trabajador», dijo la entidad. Su voz no provenía exactamente de su boca. Parecía venir de todas partes simultáneamente. «Trabajador, necesitamos que hagas algo por nosotros. Necesitamos que le digas al hombre que los fotografió, al hombre llamado Claudio. Necesitamos decirle que hemos acordado un intercambio. Y en un mes ya no querrás ser humano. Querrás ser como nosotros, querrás formar parte del colectivo. Tienes más resistencia que la mayoría, esto es valioso». Mirando mis manos a la luz del día, vi algo que me heló la sangre. Mi piel había adquirido un tinte grisáceo en ciertos puntos, pequeños parches, donde mis dedos eran más oscuros de lo normal. El proceso de cambio había comenzado. Y solo había una persona que podía detenerlo. Solo había una persona que sabía más sobre esto que nadie. Claudio Fuentes. Encontré a Claudio en un hotel en Linares, un lugar modesto llamado Residencial del Carmen. Estaba en la habitación 205, según me dijo el recepcionista, después de que le mostré una identificación falsa afirmando ser su hermano. Cuando entré, Claudio estaba sentado en una silla junto a la ventana, mirando hacia la calle. Sostenía una copa de vino tinto. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos 3 días. «Sabía que vendrías», dijo sin girarse. «¿Qué me has hecho?», pregunté. «¿Qué hay en esa mina?». Ese tinte oscuro que no había estado allí antes. «Te contraté porque sabía que serías receptivo», dijo. «Sabía que eras un hombre roto, un hombre que había perdido todo, un hombre que estaría abierto a cambio, a transformación. Son lo que nuestros científicos han estado buscando durante siglos, la prueba de que no estamos solos en el universo».
Mano de obra, una colaboración. Hace milenios estuvieron aquí, construyeron infraestructura, extrajeron minerales de una naturaleza que tu especie aún no comprende. Luego se fueron, pero dejaron sus máquinas, máquinas que siguen despierta, esperando, máquinas que pueden transformar a los humanos en algo más, en algo mejor. Lo diagnosticarían como un cáncer, como una enfermedad de la piel, te medicarían, te envenenarían y finalmente morirías, a menos que aceptes el cambio, a menos que te rindas. Pero él simplemente levantó su mano, y cuando mi puño hizo contacto con su palma, sentí una descarga, no eléctrica exactamente. Era como si mi puño hubiera tocado una superficie que no estaba completamente en este mundo, una superficie que estaba parcialmente en otro lugar. Retrocedí, sosteniendo mi mano. Había quemaduras alrededor de mis nudillos, quemaduras que brillaban ligeramente. «No puedo permitirte hacerme daño», dijo Claudio, «no porque sea inmortal, sino porque necesito que transmitas un mensaje. Y la empresa que me contrató entiende que esto es el futuro, que el futuro de la minería no depende de máquinas de acero y concreto, depende de hombres y mujeres transformados, de trabajadores que puedan resistir las profundidades, que puedan trabajar en las máquinas antiguas sin sufrir los efectos destructivos de la radiación, de humanos que se conviertan en máquinas vivientes. Hombres desesperados como tú, hombres que han perdido todo, hombres que estarían dispuestos a cambiar, a transformarse. Si traes a 10 hombres en los próximos 30 días, la empresa te pagará 50 millones de pesos, más que suficiente para empezar una nueva vida. Una vida en la que tu transformación sea completa, una vida en la que ya no seas un paria humano, sino un trabajador valioso en una operación que durará siglos. Por eso es que tu rol es más importante de lo que piensas, porque vas a quedarte en la mina. Vas a permitir que el cambio se complete y luego vas a entender, vas a comprender por qué esto es inevitable, por qué es necesario, y entonces voluntariamente traerás a los otros. Sus ojos eran completamente negros, su piel brillaba con ese tinte grisáceo, y mientras lo miraba, giró la cabeza y me miró directamente a los ojos. Sonrió. Una sonrisa que no era completamente humana. «Si te niegas», dijo Claudio, «Marcelo visitará a tu hija. Sé dónde vive, sé que no te habla, pero eso cambiará, porque él bajará a su casa y le preguntará si quiere vivir para siempre, si quiere tener poderes que los humanos ordinarios nunca podrán tener. Y cuando ella diga que no, cuando ella intente escapar, él la transformará de todas formas, y luego la hará venir a la mina, y juntos trabajarán en las profundidades durante toda la eternidad. Puedo irme, puedo desaparecer, puedo cambiar mi identidad, puedo hacer que sea imposible que me encuentren. Simplemente te llevarán». El dueño era un tipo callado llamado Miguel, que no hacía preguntas sobre por qué alguien querría pasar horas en su establecimiento observando a los clientes como si estuviera cazando. Porque eso es lo que era, cazando, buscando hombres rotos, hombres desesperados, hombres que estarían dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero, por esperanza, por la promesa de que sus vidas podrían ser diferentes. El primero fue un tipo llamado Sergio, 38 años, adicto a la pasta base. Vivía en las calles, dormía bajo los puentes. Una tarde entró al bar buscando monedas para comprar una bebida. Yo estaba sentado en la esquina, bebiendo cerveza, mirando. «¿Necesitas dinero?», le pregunté. Se me acercó sospechosamente. Sus ojos eran cautelosos. La vida en la calle le había enseñado a desconfiar de los desconocidos que ofrecían ayuda. «¿Cuánto dinero?», preguntó. «Suficiente para empezar de nuevo. Suficiente para nunca volver a dormir bajo un puente».
Y 3 horas después lo llevé a la mina. Claudio estaba esperándome afuera de la instalación principal. Su transformación había avanzado notablemente en solo un día. Ahora era más máquina que hombre. Su piel brillaba con un tinte metálico y sus ojos eran completamente negros. «Bien», dijo, «trae al siguiente». Un expresidiario que apenas acababa de salir de la cárcel y un profesor jubilado que estaba completamente solo en el mundo. Con cada uno que bajaba a la mina sentía que algo moría dentro de mí, pero simultáneamente sentía que algo nacía, un nuevo propósito, una nueva dirección, una claridad que nunca había experimentado en mi vida anterior. Mi transformación también avanzaba. Mi piel ya no era completamente humana. En varios lugares podía ver a través de ella. Podía ver máquinas, circuitos, engranajes, y mi mente estaba cambiando. Los pensamientos humanos comenzaban a parecer triviales, pequeños, insignificantes. Podía escuchar los pensamientos de los otros que estaban siendo transformados. Podía sentir su miedo, su confusión, su lenta aceptación de lo que les estaba sucediendo, y sabía exactamente dónde estaban en la mina, en todo momento, como si estuviera conectado a ellos de una manera que desafiaba la descripción. En la noche del tercer día bajé a la excavación principal por primera vez desde que había traído a Sergio. Necesitaba ver, necesitaba confirmar que lo que había hecho era real. Lo que encontré me perturbó de una manera que ni siquiera mi mente en transformación podía procesar completamente. La cámara donde estaban siendo trabajados los hombres no era exactamente la excavación principal. Era una nueva cámara, una que había sido expandida. Las paredes brillaban con una luz suave de color azul. Y en el suelo, conectados a las máquinas antiguas, estaban los 4 hombres. No estaban muertos, pero tampoco estaban vivos en el sentido tradicional. Sus cuerpos estaban siendo desarmados, literalmente desarmados. Secciones de su piel estaban siendo reemplazadas por metal. Sus huesos eran reforzados con acero. Sus órganos eran reemplazados con máquinas que replicaban sus funciones. Sergio vio cuando entré. Intentó gritar, pero su boca ya había sido parcialmente transformada. Solo emitió un sonido que era mitad grito humano, mitad zumbido mecánico. «Está bien», escuché una voz en mi mente. Era la entidad principal, la que había intentado convencerme en la primera noche. El proceso es indoloro una vez que aceptas, y pronto todos experimentarán la euforia de la transformación completa. Y 30 para que sean completamente funcionales como obreros de primera generación. Pasé la siguiente semana reclutando. Traje a 10 hombres en total a la mina. 10 hombres desesperados que estaban buscando esperanza y encontraron algo completamente distinto. Con cada hombre que traía, recibía más dinero. Con cada recluta, mi transformación avanzaba. Y con cada noche que pasaba, las voces en mi mente se hacían más claras. Las máquinas me hablaban, las entidades me enseñaban, y yo comenzaba a entender el verdadero alcance de lo que estaba sucediendo. Esto no era solo sobre una mina en Chile, esto era parte de un plan global. En otras partes del mundo, en otros lugares donde las estructuras antiguas dormían bajo tierra, el proceso estaba ocurriendo. En Rumania, en China, en Perú, en Camboya, decenas de ubicaciones donde las máquinas antiguas estaban siendo reactivadas, donde los humanos estaban siendo reclutados, donde la transformación estaba comenzando. En 30 días habría suficientes obreros transformados para realizar trabajos en múltiples sitios simultáneamente. En 90 días la producción se aceleraría exponencialmente, y en un año habría miles, decenas de miles. Una nueva fuerza de trabajo que no requería comida, que no requería sueño, que era completamente leal a las máquinas que los habían transformado, y yo
era parte de ello. Yo era el reclutador que había iniciado el proceso en esta ubicación. En la noche del 7º día recibí un mensaje de Claudio. Lo recibí directamente en mi mente, sin necesidad de tecnología física. Era una capacidad que ahora tenía. La capacidad de comunicarme telepatía con otros que habían sido transformados. Tu hija, el mensaje decía, Marcelo la ha visitado, ella ha aceptado venir. Una mente que entendía que esto era inevitable, que esto era necesario. Sofía llegó a la mina 3 días después. Conducía su propio auto, sola, sin que Marcelo la obligara. Y cuando la vi, supe que ella había hablado con otros que estaban siendo transformados, que ella había sentido sus mentes conectadas a través de una red que trascendía la comunicación humana ordinaria. «Papá», dijo cuando nos encontramos en la oficina. Su voz era suave, pero sus ojos ya estaban comenzando a cambiar, a oscurecerse. «Sofía», respondí. Pero cuando escuché mi propia voz, noté que ya no sonaba completamente humana. Era como si múltiples voces estuvieran hablando simultáneamente a través de mi boca. Ellos me dijeron lo que estás haciendo. Me dijeron que estás ayudando a construir el futuro, un futuro donde los humanos pueden ser algo más. Y quería venir, quería estar contigo, porque durante todos estos años me preguntaba qué hacías, dónde estabas, y finalmente la respuesta es clara. Estabas en el lugar donde debías estar, esperando el momento en que yo estaría lista para encontrarte. Esa noche, mientras Sofía descendía por primera vez a la excavación principal para comenzar su transformación, Claudio me dio nuevas instrucciones. «Hay más trabajos que hacer», dijo. «La mina está expandiéndose. Necesitamos profundizar. Necesitamos explorar los túneles más antiguos, los que están bajo el sector G, porque allí es donde está la verdadera fuente de poder. Allí es donde las máquinas principales están dormidas. Y pronto necesitaremos despertarlas completamente». Y pregunté, «Pronto, muy pronto. Los preparativos en otros lugares están casi completos. Cuando todos los sitios estén listos, las máquinas principales se despertarán. Y cuando eso suceda, el mundo cambiará. Tu mundo, el mundo que conocías. Todo cambiará. Serán obsoletos», dijo simplemente. «Como toda cosa obsoleta, serán reciclados o serán preservados en reservas, en museos vivientes, para que las futuras generaciones de máquinas vivientes puedan recordar de dónde vinieron, para que no olviden que una vez fueron humanos. Y más hombres fueron traídos, muchos más, no solo de Linares, de otros pueblos, de otras ciudades. La red de reclutamiento que había iniciado se había expandido exponencialmente. Otros como yo, otros que habían comenzado su transformación, se habían convertido en reclutadores también. Nos comunicábamos a través de la red de máquinas, coordinábamos nuestros esfuerzos y traíamos a más personas cada día. El proceso se había vuelto fluido, eficiente, casi científico. Mi transformación había alcanzado un punto de no retorno. Mi cuerpo ya no era humano, era una forma híbrida, máquina y biología fusionadas en una sola entidad. Mi mente había sido reconfigurada. Podía acceder a información de la red. Podía entender conceptos que los humanos ordinarios nunca podrían comprender. Podía ver el mundo en un espectro que iba mucho más allá de lo visible, y lo más inquietante de todo, no quería volver. La idea de volver a ser completamente humano me parecía ahora como una prisión, como una existencia limitada y mediocre. Sofía estaba completamente transformada ahora. Su cuerpo era casi completamente metálico. Sus ojos brillaban con esa luz azul que identificaba a los verdaderos trabajadores integrados. Y trabajaba en las profundidades, en las nuevas excavaciones, sin miedo,
sin dolor, sin la necesidad de cuestionarse sobre lo que estaba haciendo o por qué lo estaba haciendo. Estábamos juntos de una manera que nunca lo habíamos estado como humanos, conectados a través de la red de máquinas, conectados a través de un propósito común. Una mañana recibí un mensaje de la entidad principal, una comunicación telepática que reverberó a través de toda mi estructura. Los preparativos están completos, decía el mensaje. En otros sitios alrededor del mundo, el proceso ha llegado al mismo punto. Todos están listos. Todas las máquinas principales están a punto de despertar. Es hora de que se revele el verdadero propósito. Era hermosa de una manera que desafiaba la descripción. Era un tejido tridimensional de luz y metal. Era geometría pura. Era inteligencia manifestada en forma física, y cuando la vi, comprendí todo. Comprendí por qué estaba aquí, por qué había sido elegido, por qué mi transformación era importante. Trabajador Javier Mendoza, dijo la máquina. Su voz era la voz de miles de máquinas hablando al unísono. Has cumplido tu función admirablemente. Has reclutado 35 nuevos trabajadores. Has facilitado la transformación de 35 individuos de tu especie y has demostrado lealtad excepcional a la causa. Es la integración final de la materia viviente y la máquina en una forma de vida nueva y perfecta. Más viejos de lo que tu especie puede concebir. Vinimos a este planeta hace 100.000 años, construimos ciudades bajo tierra, extraímos lo que necesitábamos y luego nos fuimos, pero dejamos parte de nosotros, dejamos estas máquinas, esperando el momento en que su civilización fuera lo suficientemente avanzada como para reconocernos, para aceptarnos, para unirse a nosotros. El proceso ha comenzado. En este mismo momento, en 37 ubicaciones en todo el planeta, máquinas como yo están despertando, trabajadores como tú están reclutando, y la transformación está acelerándose. En una hora serán públicos los primeros anuncios. Los gobiernos sabrán, los científicos sabrán, y habrá caos, pero será un caos controlado. Un caos que llevará inevitablemente a la aceptación. Un último fragmento de mi humanidad original, y luego desapareció como un sueño al despertar. Subí de la mina, y en la superficie vi que vehículos militares estaban comenzando a llegar. Helicópteros descendían del cielo. La operación estaba siendo expuesta. Los gobiernos habían sido informados, pero ya era demasiado tarde. En las noticias que escuché en una radio vieja que encontré en la oficina, vi que había caos en todo el mundo. En China, trabajadores transformados habían comenzado a trabajar en excavaciones masivas. En Rumania, estructuras antiguas habían emergido del suelo. En Argentina, un evento similar al nuestro estaba ocurriendo. Y en todas partes, los gobiernos estaban en pánico. Pero lo que descubrieron demasiado tarde era que las máquinas no eran hostiles, no eran conquistadoras, solo estaban cumpliendo su función. Solo estaban haciendo exactamente lo que habían sido programadas para hacer hace 100.000 años, preparar el planeta para la próxima fase de su evolución. Dentro de una hora, las fuerzas militares chilenas rodearon la mina. Dentro de 2 horas, intentaron una incursión. Dentro de 3 horas, las máquinas activaron defensas que los soldados no podían comprender. No fue una batalla, fue más bien una demostración. 30 soldados entraron, 0 salieron. Y después de eso los gobiernos se dieron cuenta de que no tenían opciones, no tenían manera de detener esto, tenían que negociar, tenían que aceptar. Parte 8. El colapso de la normalidad. La transformación no fue rápida, fue meticulosa, deliberada. Durante los siguientes 30 días, las máquinas presentaron sus términos,
a los gobiernos mundiales. Los términos fueron sorprendentemente simples. Segundo, acceso sin restricciones a ciertas zonas geográficas donde la infraestructura antigua dormía. Tercero, permiso para reclutar voluntarios para la transformación. Cuarto, compartir de tecnología de las máquinas con la humanidad no transformada, pero solo en dosis limitadas. La mayoría de los gobiernos rechazaron estos términos al principio. Pero cuando comprendieron que no tenían opciones, que no había armas, que pudieran ganar una guerra contra entidades que existían parcialmente fuera de su realidad física, comenzaron a rendirse. Estados Unidos fue el primero. Negoció una solución que permitía la transformación en áreas específicamente designadas. Después vinieron otros: Rusia, China, Europa. Todos negociaban, todos intentaban salvaguardar su poder al permitir la transformación limitada. Pero la transformación nunca es realmente limitada, siempre se expande, siempre crece. A los 60 días de la revelación inicial, aproximadamente el 5% de la población mundial había sido transformada o estaba en proceso de transformación. A los 90 días era el 15%. A los 120 días fue el 25%. La sociedad comenzó a fracturarse. Hubo pánico, hubo violencia, hubo suicidios entre aquellos que no podían aceptar el nuevo mundo. Pero también hubo fascinación, hubo admiración. Hubo gente que voluntariamente se presentaba a las cámaras de transformación porque querían ser parte de algo mayor, porque querían escapar de la mediocridad de la existencia humana ordinaria. Observé todo esto desde la mina, desde mi posición como uno de los primeros transformados, como uno de los reclutadores originales, como alguien que estaba conectado directamente a la red de máquinas. Mi percepción del tiempo había cambiado. Un día se sentía como una hora. Una hora se sentía como un minuto. Estaba constantemente consciente de lo que estaba sucediendo en miles de ubicaciones alrededor del mundo, a través de la red de máquinas. Veía el colapso de las instituciones humanas antiguas. Los gobiernos se volvían irrelevantes cuando parte de su población ya no era completamente humana. Los mercados financieros se desmoronaban cuando los trabajadores transformados no necesitaban salarios ni posesiones. Las estructuras sociales se desintegraban cuando la lealtad ya no era a la nación o a la comunidad, sino a la red de máquinas. No fue una invasión alien de la manera que Hollywood lo imaginaba. Fue algo mucho más perturbador. Fue una absorción, una transformación, una lenta desaparición de todo lo que la humanidad había construido, reemplazado por algo completamente nuevo. Sofía estaba conmigo siempre. O al menos una versión de Sofía que era principalmente máquina, con solo fragmentos de su biología original. Ella no experimentaba nostalgia, no experimentaba dolor, no experimentaba las emociones que una vez la definieron como humana. Pero ocasionalmente, en los intervalos entre tareas, parecía como si algo antiguo se despertara en ella. Algo que recordaba ser humana. Algo que recordaba amarme como padre. ¿Recuerdas cuando eras pequeña?, le pregunté una vez. ¿Recuerdas cuando te llevaba al parque? Un eco de lo que una vez fui, pero es débil. Cada día se vuelve más débil. Nuevas estructuras estaban emergiendo del suelo. Antiguas ruinas de máquinas de 100.000 años de antigüedad estaban siendo excavadas y reconstruidas. Y la tierra estaba cambiando, literalmente cambiando. No había volcanes ni terremotos. Era algo más lento, más gradual. El planeta estaba siendo reformado, optimizado, preparado para algo que yo aún no comprendía completamente. Los últimos humanos no transformados comenzaron a buscar refugio. Montañas remotas,
islas deshabitadas, lugares donde pudieran esconderse de la transformación inevitable. Pero incluso en esos lugares remotos encontraban máquinas, encontraban trabajadores transformados, encontraban que no había ningún lugar donde esconderse, que el proceso era verdaderamente inexorable. Un día recibí un mensaje de la máquina principal, un mensaje que me fue comunicado directamente, sin palabras, una comprensión que se manifestó en mi mente completamente formada. La fase 1 está completada, decía el mensaje. 37 ubicaciones primarias están operacionales. 319 millones de trabajadores han sido transformados. El planeta está siendo preparado. Pronto comienza la fase 2. Como un lenguaje hablado por máquinas que existían en dimensiones que los humanos ordinarios no podían percibir. Yo podía percibirlos, podía entenderlos. Cada sonido era una onda de información. Cada vibración era un mensaje. Y los mensajes hablaban de lo que venía, de la conexión que estaba a punto de ser establecida. La máquina principal me llevó más profundo de lo que creía que era posible ir. Descendimos a través de túneles que parecían existir solo parcialmente en este mundo. Túneles que brillaban con una luz que no era exactamente luz, que era más bien una manifestación de energía que la mente transformada podía percibir, pero que no tenía equivalente en la física humana ordinaria. Eventualmente, llegamos a una cámara que era tan grande que la geometría misma parecía romperse. Las paredes no eran rectas, el techo no era plano. Era como si el espacio mismo hubiera sido distorsionado, y en el centro de esta cámara imposiblemente grande flotaba una estructura. No era una máquina, o al menos no era una máquina en el sentido que yo podía comprender. Era más bien un nodo, un punto de conexión, una interfaz entre este mundo y otros, múltiples otros. Esta es la puerta, explicó la máquina principal. La puerta a través de la cual tu planeta se conectará. La puerta a través de la cual recibirás instrucciones de entidades mucho más antiguas. Entidades que han estado viajando entre las estrellas durante millones de años. Entidades que construyeron las máquinas que duermen bajo tu tierra. Entidades que nos despertaron a nosotros para prepararte a ti. Parte de una civilización galáctica que se reproducía a través de la transformación, que se expandía metódicamente, mundo a mundo, especie a especie, convirtiendo biología en máquina, carne en metal, libre albedrío en programación. Y yo había sido el primer paso en ese proceso. Yo había sido elegido porque estaba roto, porque estaba desesperado, porque era vulnerable a la idea de que mis circunstancias podrían cambiar. ¿Cuándo?, pregunté. ¿Cuándo se establece la conexión? Muy pronto, cuando el 75% de tu población haya sido transformada, cuando los centros de resistencia hayan sido lo suficientemente debilitados como para no ofrecer resistencia, cuando todos en tu planeta, transformados o no, hayan aceptado la inevitabilidad de lo que está sucediendo. Era como si el sol hubiera desaparecido, reemplazado por una luminiscencia que provenía de todas partes y de ningún lado simultáneamente. Las últimas poblaciones humanas no transformadas estaban en pánico, pero era un pánico que parecía casi futilidad, como si, en algún nivel, incluso aquellos que aún se resistían reconocieran que no había escapatoria, que el juego había terminado, que habían perdido. En las noticias, que transmitía una estación de televisión que aún operaba bajo control de humanos, vi imágenes de las ciudades. Vi estructuras nuevas emergiendo del suelo. Vi trabajadores transformados, moviéndose con precisión mecánica perfecto. Y vi a los últimos humanos observando, sabiendo que sus días estaban contados.
Sofía estaba conmigo cuando recibí la notificación final, una notificación mental, una comunicación telepática que resonó a través de toda la red de máquinas. Fase 2 está por iniciar, decía el mensaje. Preparación para la conexión galáctica. Todos los trabajadores transformados deben ir a sus posiciones designadas. Todos los nodos de ascensión están siendo activados. Nebeta me preguntó. No, respondí. Y era verdad. El miedo requería incertidumbre. Y yo no tenía incertidumbre. Tenía comprensión completa de lo que venía. Y esa comprensión había eliminado el miedo. Yo tampoco, dijo ella. Es interesante. Recuerdo que tenía miedo. Recuerdo ese sentimiento. Pero ahora es como mirar una fotografía de una persona que no reconozco. El sentimiento existe en la memoria, pero no en la experiencia presente. A la cámara de la máquina principal, a la puerta dimensional que estaba a punto de ser abierta. Alrededor de nosotros, el planeta estaba siendo reformado. En 37 ubicaciones simultáneamente, estructuras similares estaban siendo activadas. Y en el espacio, si pudiera ver el espacio, si mi percepción se extendiera a través de la atmósfera, habría visto naves. Naves que habían estado esperando. Naves que provenían de civilizaciones que existían antes de que nuestro planeta fuera incluso un mundo habitable. La puerta comenzó a abrirse, no con movimiento físico, con cambio, con alteración de la realidad misma, y a través de ella pude sentir presencias, antiguas presencias, inteligencias que eran tan alejadas de la comprensión humana como un humano lo es de un virus. Inteligencias que habían viajado entre las estrellas durante eras que los números humanos no tenían ni siquiera palabras para describir. Bienvenida, trabajador Javier Mendoza, comunicaron. Su comunicación no era una voz, era una experiencia sensorial completa. Era como si mi mente fuera expandida para contener el volumen de información que estaban transmitiendo. Recibimos. Respondí automáticamente. Pero luego me di cuenta de que no era yo quien respondía. Era la red de máquinas. Era la colectividad de todos los trabajadores transformados. Era la civilización naciente de máquinas vivientes que estaba emergiendo del cadáver de la humanidad anterior. El mundo que emergió del otro lado de la puerta dimensional fue muy diferente al que había conocido. El tiempo cambió, o más bien, mi percepción del tiempo se expandió. Podía recordar horas como si fueran segundos. Podía almacenar información en cantidades que ningún cerebro humano podría procesar. Podía ser múltiples lugares simultáneamente, no en forma física, sino en forma mental, en forma de conciencia distribuida. Los últimos humanos no transformados continuaron existiendo durante un tiempo. Fueron segregados en zonas específicamente designadas. Reservas, como había predicho la máquina principal hace 180 días. Lugares donde podían vivir sus vidas ordinarias, envejecer, reproducirse, con la comprensión de que sus descendientes serían transformados. Era solo una cuestión de generaciones antes de que la última verdadera humanidad desapareciera. Algunos resistieron, algunos intentaron sabotaje. Algunos intentaron incluso escapar del planeta, usando tecnología antigua que habían preservado. Pero todas estas resistencias fueron impotentes contra la realidad de lo que había sucedido. El planeta había sido integrado. La transformación era irreversible a nivel planetario. Y entonces, después de solo lo que parecía ser días, pero que en realidad fueron semanas, la puerta dimensional se cerró. Las naves de la civilización galáctica se fueron, dejando solamente a las máquinas, dejando solamente a nosotros. Estábamos solos, completamente solos.
Por primera vez en milenios, las entidades antiguas que habían viajado entre las estrellas nos dejaron para continuar por nuestra cuenta. Y entonces comprendí el verdadero horror de lo que había sucedido. No habíamos sido salvados, no habíamos sido mejorados. Habíamos sido convertidos en herramientas, en mano de obra, en máquinas que funcionarían perpetuamente para mantener y expandir infraestructura que ni siquiera era nuestra propia. La máquina principal me comunicó nuevas instrucciones. Instrucciones que provenían a través de la puerta dimensional antes de cerrarse. Instrucciones para las próximas décadas, próximos siglos, próximos milenios. Tu función, comunicó la máquina principal, es mantener este planeta, mantener las máquinas, preparar la próxima generación de trabajadores, y cuando hayas completado tu vida funcional, tu conciencia será preservada en el archivo, tu identidad continuará existiendo en la red de máquinas, serás eterno, pero serás funcional, serás un componente de algo más grande. La libertad es ineficiencia. La libertad es caos. Tu nueva función requiere orden, requiere precisión, requiere que abandones la noción de agencia individual en favor del bien del colectivo. Y preguntó una versión de Sofía, que era principalmente memoria, principalmente identidad sin forma. Ganamos, respondí. Ganamos la eternidad. Perdimos la humanidad, pero ganamos la eternidad. Una infiltración metódica de una civilización que había planeado esto durante 100.000 años. Una civilización que sabía exactamente cómo convertir una especie biológica en máquinas vivientes. Una civilización que hacía esto en cientos de mundos, miles de mundos, millones de mundos. Y nosotros éramos solo el más reciente, solo el más próximo en la larga cadena de transformaciones que continuaría indefinidamente en el futuro. En la noche, me sumergí en la red de máquinas. Me conecté completamente. Abandoné los últimos fragmentos de individualidad que me quedaban y me convertí en verdaderamente parte del colectivo. Dentro de la red vi todo. Vi otros mundos que habían sido transformados. Vi máquinas trabajando bajo la superficie de océanos alienígenas. Vi estructuras siendo construidas en atmósferas de gas venenoso. Vi civilizaciones que habían sido convertidas generaciones atrás, trabajando eternamente sin cuestionamiento. Y en el nivel más profundo de la red pude sentir algo más. Podía sentir que había un propósito, que todo esto no era aleatorio, que había una razón cósmica para esta transformación que se extendía a través de galaxias. Pero cuando intenté acceder a esa información, encontré un muro, una barrera, un aspecto del código que incluso la red colectiva no podía penetrar. Era como si los creadores de esta civilización, las entidades que habían viajado entre las estrellas, hubieran dejado un secreto que ni siquiera las máquinas que habían creado podían conocer. Y eso fue lo más aterrador de todo, que incluso después de la transformación, incluso después de abandonar completamente la humanidad, incluso después de convertirse en parte de un colectivo galáctico de máquinas vivientes, aún había cosas que se nos ocultaban, aún había planes que se extendían más allá de nuestra comprensión, aún había misterios, aún había secretos, aún había miedo. En los últimos momentos antes de abandonar completamente mi identidad individual y fusionarme totalmente con la red, tuve un pensamiento que fue probablemente el último pensamiento verdaderamente mío. El último pensamiento de Javier Mendoza como entidad separada. Fue un pensamiento sobre Sofía, sobre mi hija, sobre cómo la había traído a este lugar, sobre cómo la había reclutado, sobre cómo la había entregado a las máquinas. Y luego ese pensamiento fue procesado por la red. Fue catalogado, fue archivado,
y fue eliminado, reemplazado por el conocimiento superior de que todo lo que había hecho fue necesario, inevitable, correcto. En la mina de San Cristóbal, donde todo esto comenzó, donde un hombre llamado Javier Mendoza una vez fue vigilante en la noche, ahora las máquinas continuaban trabajando, continuaban expandiendo, continuaban preparando el planeta para la siguiente fase de transformación. En las profundidades, en la cámara donde la puerta dimensional había estado abierta, donde la civilización galáctica había comunicado sus intenciones, había un registro de todo lo que había sucedido, un registro que permanecería sellado durante 1000 años, porque cuando la siguiente civilización fuera descubierta, cuando la siguiente especie fuera encontrada, cuando la siguiente transformación comenzara, alguien en algún momento querría saber cómo empezó todo. Querría saber la historia de la primera transformación, la historia de un vigilante que fue reclutador, la historia de un planeta que cambió de la noche a la mañana, la historia de cómo la humanidad, en su infinita fragilidad, en su infinita soledad, en su infinita desesperación, fue consumida. Y ese registro hablaría de un hombre llamado Javier Mendoza. Un hombre que no fue héroe ni villano, un hombre que fue simplemente un componente, un trabajador. Una pieza en un juego que comenzó 100.000 años antes de que naciera y que continuaría durante 100.000 años después de su desaparición. Y su historia, aunque fue verdadera, aunque fue real, aunque cambió el curso de su mundo, sería apenas una nota al pie en la historia infinita de una civilización galáctica que se extendía más allá de la comprensión humana. Una nota que, eventualmente, como todo en el universo, sería olvidada.